Hola, hola amigos alquimistas, bienvenidos a un nuevo video de desembalaje o unboxing de un mazo de cartas en este canal de Alquimia Evolutiva. Y bien, el día de hoy tengo una grata sorpresa porque hace mucho tiempo estaba buscando un mazo que tuviera muchos elementos de Marsella. Yo empecé trabajando con Rider-Waite y siempre sentí mucha curiosidad por este tipo de mazo. Sin embargo, no me sentía muy cómodo con la parte gráfica del Marsella clásico o tradicional, aunque esto es incorrecto porque realmente no hay un solo Marsella, ¿no? Recordemos que el Marsella como tal es una etiqueta para englobar muchos mazos de ese periodo histórico. Y este es un mazo posterior, muy basado en Marsella. Sin embargo, tiene unos elementos que pertenecen a escuelas ocultistas, sobre todo escuelas francesas, donde pertenecía el señor Oswald Wirth. Entonces, si ustedes quieren investigar un poco más sobre él y su historia, los invito para que revisen algunas fuentes donde seguramente van a encontrar claves para entender el contexto de la herramienta. Sin embargo, como se pueden ir dando cuenta, digamos el elemento tradicional está presente, es muy Marsella. Sin embargo, hay unos fondos que van a acompañar las imágenes, ya las vamos a ir revisando una por una. Y básicamente lo que pretendo yo en este recorrido es que vayamos interiorizando las diferencias entre los mazos escenificados, como el Rider-Waite, o los mazos que llamamos pips. Recordemos que pip viene de semilla, y digamos es un poco una remembranza del origen del tarot o de las cartas de juego, donde las cartas reemplazaban las semillas que usaban los viajeros para hacer juegos de azar o juegos, digamos, de entretenimiento. Ese es el origen del tarot. Se han atribuido otros valores respecto a estas imágenes o escenas. Sin embargo, ese es el origen tradicional y más antiguo. Cada escuela, como siempre lo digo, tiene unas variantes, le agrega, le quita, le pone, lo modifica. Este en particular tengo entendido que el señor Oswald Wirth desarrolló únicamente los arcanos mayores. Esta es una versión posterior, es decir que ustedes van a encontrar, si no estoy mal, 3 tipos de tarot con este nombre Wirth, o mejor apellido Wirth. Y él desarrolló arcanos mayores, después se le añadieron los arcanos menores, que es el que vamos a ver ahora, y hay una versión posterior que tiene otra reinterpretación. Yo me fui por esta opción porque, como lo van a ver, está muy conectada con la numerología. Es un tema que está muy presente en el tarot. Sin embargo, no todos los tarots lo incluyen como tal. Entonces, como digo, esto pertenece más como al gusto personal, a la elección mía. Como les dije, llevo mucho tiempo buscándolo, y bueno, mientras les voy hablando de cómo podemos ir encontrando herramientas que se ajusten a nuestro gusto, voy a ir haciendo el unboxing de nuestro tarot. Eso del gusto personal me parece que es un elemento importante y clave en el momento de la elección de las cartas, porque si yo voy a estar de pronto trabajando con una herramienta que no me gusta, que no conecto con sus imágenes, pues realmente esto va a hacer que no sea como tan fluido, ¿no es cierto? Lo mismo siempre los pongo a pensar a mis estudiantes, ¿qué tipo de consultante tienen ustedes? Digamos, los mazos tradicionales se enfocan un poco más como en personas adultas, los mazos más frescos, más juveniles, más modernos, vamos a decirlo así, conectan un poco mejor con las nuevas generaciones. También hay que revisar a quién se las quiero leer. Si simplemente es un tema de coleccionismo, bueno, mejor aún si ustedes revisan cuidadosamente las fechas a la cual corresponde cada mazo, porque eso les va a dar mucha información, un contexto. Es decir, no hay 2 mazos iguales, no hay 2 experiencias de lectura iguales. Entonces es importante que las personas vayamos conectando con estos detalles, ¿no? Porque eso se trata, de los detalles. Bien, como pueden ver, pues tiene bastante, su empaque bastante bien hecho. Es una editorial, si no estoy mal, es italiana, que es Lo Scarabeo, si no estoy mal. Es muy famosa, es muy conocida en el mundo del tarot. Les confieso que es la primera vez que tengo un mazo de esta editorial, entonces por eso también estaba muy interesado en tener esta copia en mis manos para poder compartir con ustedes esta experiencia de desembalaje. Bien, continuemos entonces destapando nuestras carticas. Vamos a ver qué nos depara en esta experiencia del día de hoy. Ok, la guía. Como siempre lo digo, normalmente la guía es un trabajo mucho menos cuidado, puede decirse, que las cartas. Normalmente esto simplemente lo incluye la editorial, un poco como cumpliendo con una tradición de dar algunas pautas, sobre todo pensando en los principiantes. Pero si nos ponemos a revisar, mayoritariamente las guías no sirven de mucho, son descripciones muy someras, muy cortitas.
Este viene en varios idiomas, entonces lógicamente lo que vamos a encontrar en el idioma nativo de cada uno va a ser aún más cortito, y realmente es más como para ponernos un poco en el contexto de la historia de la baraja. Miren, por aquí encontramos algunas fechas, aquí está la explicación de la numerología que ya mencioné, la explicación de los colores, el sistema de tétradas, que es un sistema que él maneja en, digamos, como una estructura que es lo que le aporta particularmente a su lectura y a su mazo. Entonces sí es relevante echar un ojito, pero yo siempre les sugiero no se casen con lo que diga acá, sino que fluyan de una forma más intuitiva y de pronto más orgánica con el mazo. Esa sería como la idea. Bien, vamos entonces a, bueno, la tarjetita que algunas editoriales añaden, que es como identificando los impresores, ¿no? Y un poquito de información más acerca de ellos que pueden encontrar en las redes. Bien, vamos a revisar que estemos arrancando en orden. Ok, creo que los estoy tomando al revés. Ok, sí, ahora sí, vámonos con el arcano 0. Normalmente vienen en su orden original. Como nos damos cuenta, pues hay una impresión muy colorida. Como les decía, respecto al Marsella tradicional, incluye un fondo, es dorado, y me parece que le da un acabado muy interesante. A mí no sé por qué ese espacio blanco del fondo de Marsella tal vez me recuerda un poco las cartas de juego, y eso es lo que me saca un poquito de la idea. Entiendo que el tarot pues tiene origen en cartas de juego, pero pienso que el tarot, para mi gusto, pues debe diferenciarse un poco. Entonces ese blanco de fondo a mí no sé, me ponía nervioso, se los confieso. Entonces acá encontramos este fondo con algunas decoraciones, ¿no es cierto? Pero la escena es la escena del loco, muy inspirada en nuestro Marsella tradicional, y veo que incluyen también las letras de la cábala en la esquina inferior derecha. Entonces, bien, los elementos básicos están: el latillo del loco, nuestro animalito, en este caso es como una fiera salvaje, pareciera, no es un perro como tal, no como tan domesticado como lo encontramos en el Rider, es más como una fiera salvaje, y eso me parece que también le aporta bastante a nuestro mazo. Bien, vamos entonces ahora a ver nuestro mago. Fíjense, elementos muy tradicionales, la mesa de 3 patas, los 4 elementos, es muy fiel a la versión original. Me gusta mucho como lo que transmiten los personajes, por eso elegí este mazo. De hecho, pienso usarlo en consulta, porque digamos que conecto muy bien con los elementos que están acá. La papisa, miren cómo aparece la escena tal cual, es muy Marsella. Ustedes, me gustaría que revisaran el Marsella y vieran que es muy parecido al Marsella, más que al mismo Rider. Lo mismo podemos decir de la emperatriz, aunque hay algunos elementos también de iconografía, incluso cristiana. Me llama la atención que tenga alas la emperatriz. Vamos ahora con el emperador, muy clásico. El papa, que ya lo hemos visto en el estuche. Los amantes. El carro. La justicia, conservando la estructura tradicional, donde el 8 corresponde a la justicia. También por eso elegí este mazo. A mí la correspondencia que hace el señor Arthur White, pues la respeto, entiendo su funcionalidad dentro de este afán, este interés de conectar el tarot con la astrología, pero por razones numerológicas, no voy a ahondar en esto, siento que la justicia le pertenece más la energía del número 8, entonces por eso estoy conectando mucho con esta herramienta del tarot del señor Oswald Wirth. El ermitaño es muy interesante. Fíjense, hay unos elementos que habría que estudiar. Este animalito como una serpiente que nos está trayendo un simbolismo. No por nada el tarot se llama precisamente el tarot simbólico de Wirth, porque incluye, y eso lo advierte mucho en la publicidad que le hacen a estas cartas, es que trae elementos muy sutiles que hay que estudiar, porque ahí está el mensaje escondidito. Y como él era una persona muy estudiosa de ciertos temas, alquimia y otros temas, astrología claramente, pues habría que tomarse un poco el tiempo de revisar esos pequeños detalles que aparecen. Miren la rueda de la fortuna, los elementos clásicos nuevamente. Tiene un ámbito un poco, voy a decirlo, como del siglo XIX, ¿cierto? Como un poco de ocultismo sin ser oscuro y pesado. Eso me llama mucho la atención y me gusta. Le da cierta aura de misterio, pero sigue siendo una imagen muy de
como decían los italianos, de carticella, ¿no? Como un poco didáctica, porque siento que el tarot también tiene un elemento que es muy didáctico y es precisamente explicar un mensaje, explicar una escena y a partir de esa escena pues crear un mensaje y una lectura como tal. Bien, vamos entonces ahora con nuestro amigo el colgado. La versión tradicional donde se le caen las monedas de los bolsillos, muy bien. Esto creo que no lo tiene el Rider, de hecho no lo tiene. Una muerte con calavera. Me gusta volver a la tradición. Últimamente me he dado cuenta que los mazos modernos tienen esta tendencia, no siempre, pero puede pasar, a que la muerte es algo menos crudo, podemos decirlo. Puede ser como una planta muriendo, algo más metafórico. Hace poco vi un mazo, no un tarot, pero sí un oráculo, en el cual la muerte era como un jardín desocupado, como el vacío, como expresando el vacío. Y sí, digamos, está conectado el concepto de vacío con el concepto de la muerte. Sin embargo, la muerte, esto creo que es un mensaje muy poderoso, arquetípico, que nos lleva a nuestros miedos más profundos. Miren los descabezados, ¿no? Es muy dramático. Recordemos el contexto histórico, peste negra. Sí, siento que algunos mazos están perdiendo la fuerza de la muerte. El hecho de no tener un nombre también lo hace más misterioso, más poderoso. Entonces valoro mucho que estas cartas rescaten esa tradición que me parece que es muy valiosa. Y es muy lenguaje de tarot. Miren la templanza, qué linda. Nuestro amigo el diablo recuerda mucho como la figura del Baphomet, ¿no? Bien, interesante. Las cadenas, los lazos. Tiene bastante simbolismo esta carta del diablo, habría que trabajarla y a profundidad y estudiar cada uno de sus símbolos. Miren la casa de la torre, como todas las anteriores, muy tradicional. Me llama la atención que hay un personaje que le cae un ladrillo en la cabeza, ese detalle no lo había notado y es muy interesante. Las estrellas. Fíjense que los textos están en francés, ¿no? Es de la escuela francesa este mazo. La luna, carta muy misteriosa. Me gusta mucho la imagen, la gráfica me gusta, me transmite tranquilidad, pero al mismo tiempo todo ese potencial de sacarle jugo a las imágenes. El sol, con esta metáfora del compartir, que es una metáfora que no es tan clara y me echo en falta mucho en el Rider. Ese niño, cuando está montado en el caballo blanco, no me conecta con la idea de compartir. Y eso es un pensamiento muy cabalístico. La energía divina es el compartir. Entonces, me gusta mucho que lo tenga acá. Hace mucho quería tener eso en mis cartas. La carta del juicio. Y finalmente la carta de El Mundo. La coronación ya de cualquier proyecto o persona alcanzando todo su potencial. Lo encontramos en la carta del Mundo, último arcano. Hasta aquí mi percepción es de que es un mazo muy sólido. Como ya lo dije al comienzo, este es el trabajo del señor Oswald Wirth. Vamos a ver qué nos deparan los arcanos menores que fueron desarrollados posteriormente por diseñadores que lo que hicieron fue extender de alguna forma el espíritu presente en los arcanos mayores. Entonces vamos a continuación a ver qué pasa con los arcanos menores de este tarot del señor Oswald Wirth. Bien amigos, continuamos entonces revisando este lindo mazo del señor Oswald Wirth llamado Tarot Simbólico y vamos con los arcanos menores. Arrancamos entonces con el palo de las copas. Bien, aquí ya vemos que empiezan a aparecer los elementos que conectan con el arcano mayor. Entonces están las reminiscencias, en este caso al emperador y al papa. Es muy sutil, pero me conecta con la energía del arcano mayor y eso facilita la lectura a quienes manejamos estructuras numerológicas para hacer este tipo de interpretación. Yo personalmente lo hago, me ayuda bastante, me ayuda mucho también a hacer sumas, sumar los números. Y siento que esto permite algo más fluido, a diferencia de las cartas significadas. Nuevamente, como siempre lo digo, eso queda a discreción de cada persona, al gusto personal. Yo estoy conectando, no se lo imaginan, con esta visual
No me riñe mucho con respecto a la gráfica ni la visual de los arcanos mayores. Si se fijan, está muy conectado. Es un dibujo tranquilo, voy a decir básico, pero no sin ser naif, ¿no? Es un dibujo que cumple con las expectativas. Aquí encontramos el animalito que aparecía en el ermitaño. Entonces, digamos, ahí las personas se quejan porque dicen es que es muy difícil leer Marsella porque es que uno viendo esto no sabe dónde toca ponerse a contar las copas. Y resulta que estos pequeños, vamos a hablarlo, mnemotécnicos, vamos a decirlo así, ayudan a que yo conecte inmediatamente con el número y no tengo que ponerme a perder tiempo contando, que puede ser confuso en el Marsella, eso hay que decirlo. Estoy hablando de los arcanos menores en particular. Y nuestras cortes, tenemos entonces nuestra sota, veo que no tienen zócalos para poder saber el nombre, entonces, pero la visual es muy fácil de identificar el elemento, ¿no? Es el elemento agua y el palo de las copas, y la sota como tal que viene a ser como el primero de las cortes. Bien, tenemos el caballero con su caballo tradicional, clásico. Qué bonita reina de copas. Pareciera que está embarazada, es probable. Bien, es una imagen muy tranquila, muy serena, pero inspira respeto. Habla de la realeza. Me gusta bastante lo que estoy viendo en este mazo. Vamos ahora entonces con el palo de los oros. Bien, vamos ahora con el palo de los bastos. Y finalmente tenemos el palo de las espadas. Bien amigos, mis percepciones generales, aunque ya la mayoría las dije en la revisión de las cartas como tal. Estoy muy contento con esta adquisición que he hecho. Conecto bastante con los elementos visuales, con la narrativa.
Siento que es un mazo muy sólido, muy unificado. Pensé que iba a sentir como un bache entre los arcanos mayores y los menores, por esto que les comento que no los desarrollaron al tiempo ni las mismas personas. Sin embargo, está muy, muy bonito, muy fluido. Ya me veo haciendo lecturas con él, se los confieso. Siento que es una edición muy cuidadosa, respetuosa de la tradición y muy sutil. Cuando añade un elemento nuevo es sutil, es totalmente sutil. Ya ustedes de pronto tendrán ocasión de revisar en este video, o si tienen oportunidad de ver estas cartas en vivo van a saber de qué les estoy hablando. Me gusta mucho retomar esa tradición de la cartomancia, en el sentido en que las imágenes son clásicas. Como digo y no me canso de repetir, esto es gusto personal, ¿no? Me imagino que habrá quienes encuentran esto un poco antiguo, un poco denso, esotérico probablemente, pero a mí me gusta mucho lo que estoy viendo acá. Es decir, que se puede decir que es como un mazo, vamos a decir, premoderno, por decirlo de alguna forma, porque no llega a ser tan desprendido del tradicional, pero sí tiene una riqueza visual que recuerda mucho el tema del Art Nouveau. Entonces me agrada mucho lo que estoy viendo en este momento y no puedo esperar para utilizar estas cartas en consulta. Entonces, calificación, aunque bueno, no soy nadie para estar calificando los mazos, pero le doy una calificación bastante alta. Podría incluso pensar en un 9 sobre 10 para mi gusto personal, para el uso que yo le doy de la herramienta. Los invito y las invito para que revisen, porque hay muchos mazos, hay muchos recursos. Si tienen unas cartas que de pronto ya no sienten que ya no conectan con ellas, busquen. Un mazo de estos no tiene un costo comercial demasiado elevado, costó unos $25 aproximadamente. Entonces siento que son mazos asequibles, son mazos comerciales, entonces no son, digamos, piezas como otros mazos que de pronto son muy costosos, ediciones de lujo. Esta es una edición básica, como lo pueden ver. Entiendo que hay una que viene con un libro y otras cosas, pero bien, si ustedes están de pronto animándose a arrancar con el tarot, recuerden también que para aprender, si lo requieren, porque hay personas que lo hacen de forma muy orgánica, nosotros en Alquimia Evolutiva contamos con ese espacio de curso de tarot para que ustedes realicen sus estudios desde cero. No tienen que tener ningún conocimiento, pueden leer este mazo u otro mazo. El curso no está cerrado en ninguno en particular. Como siempre lo digo, esto es gusto personal. Simplemente ustedes elijan imágenes que les inspiren, que les transmitan cosas, y ya el resto es estudiarlo y sobre todo conectar con él y fluir a través de las lecturas, si ese es su interés. Y también hago aquí una paréntesis acerca de las personas que coleccionan. También son bienvenidas en el mundo del tarot, porque hay personas que solamente hacen esto por el placer de ver las imágenes, por el placer de ver la interpretación, el estudio que hay detrás de cada una de ellas. Es otra forma de abordar el tarot, yo la valido, tengo estudiantes y amigos que los coleccionan, entonces siempre parto una lanza en nombre de los coleccionistas, porque ellos cumplen esa función de preservar esta tradición tan bonita desde lo visual y desde lo cultural. Entonces nada, amigos de Alquimia Evolutiva, un placer como siempre estar aquí con ustedes en este espacio. Gracias por estar conectados y nos vemos en una próxima ocasión.